mayordomía cristiana, diezmos, ofrendas y primicias. Para entender esto, tengo que explicarles el orden de las Escrituras y las diferentes dispensaciones con que Dios ha tratado con la humanidad. La Biblia es la revelación de Dios al hombre a lo largo de 4100 años. 4000 del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los primeros 100 años del cristianismo. Entonces, en todas esas épocas Dios ha tratado diferentemente con la humanidad. Por eso hubo la dispensación de inocencia, la dispensación de conciencia, la dispensación de gobierno humano, la dispensación de promesa, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, que es en la cual vivimos. Entonces usted no puede aplicar lo que se enseñó en una parte a la otra. Por eso, como dije esta mañana, el Evangelio está en toda la Biblia, pero no toda la Biblia es el Evangelio. Hay que distinguir qué es el Evangelio, porque nosotros tenemos el encargo es de predicar el Evangelio, no de predicar otra cosa. Bueno, entonces el libro de Génesis, que es el libro de los principios, la Biblia es como un árbol. Génesis es la raíz y Apocalipsis es el cogollo o la copa. Todo lo que está en la Biblia tiene su raíz en Génesis, porque Génesis quiere decir origen, principio. Ahí están los orígenes de todo menos el de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Ahí está el principio de los cielos y la tierra, el principio del hombre, el principio del hogar. Adán no se encontró por ahí a la mujer y se juntó con ella. El Señor la hizo y se la trajo. El principio del pecado, el principio de la salvación, el principio de las naciones, el principio de Israel. Génesis comienza con la vida y termina con un ataúd en Egipto. Entonces, todo lo que está en la Biblia tiene su raíz allí. Después vino en ese periodo, que son 2500 años, hubo 3 dispensaciones: la de conciencia, la de gobierno humano y la de promesa, porque la de inocencia no sabemos cuánto tiempo duró. Entonces, ¿cuántos de ustedes estuvieron el martes allá en la cesta? ¿No estuvieron allá? Apenas 1, 2. Entonces tengo que explicarles lo mismo que expliqué allí. Los historiadores dividen la historia de la humanidad en 2 grandes partes: antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia la divide en 3 partes: antes de la ley y después de la ley. Léalo ahí en Romanos 5, 12, 13 y 14. Léanlo. Estos hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, antes de la ley es de Adán al Sinaí. Había pecado, pero no había una ley
que condenara el pecado. Por eso los descendientes de Adán no pecaron como Adán, es decir, no eran transgresores, porque el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice, toda maldad es pecado, o dice, el pecado es la transgresión de la ley. Esa es una definición. El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, de Adán al Sinaí transcurrieron 2500 años y no había ley. Los patriarcas vivieron bajo las promesas de Dios, por eso se le llamó a esa dispensación la dispensación de promesa, porque Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa, se la ratificó a Isaac, se la ratificó a Jacob, y ellos vivieron bajo las promesas de Dios. Entonces, la ley fue promulgada en el Sinaí y la ley se cumplió en el monte Calvario, cuando cuando el pecado fue condenado en el cuerpo de Jesús por nosotros. Entonces, con la resurrección de Jesucristo, el nacimiento de la iglesia por la venida del Espíritu Santo, comenzó la dispensación de gracia. Puede leerlo en Romanos 3:21. Ahora, después de la ley, ahora después de la ley, ahora aparte de la ley, o ahora sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, con la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, comenzó la dispensación de gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. La iglesia es un pueblo exclusivo del Nuevo Testamento. No hay tal cosa como la iglesia en el Antiguo Testamento. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, porque Israel no era nacido de nuevo. La iglesia es una nueva creación, es el linaje de Jesucristo, es producto de un nuevo nacimiento. Sus promesas son promesas celestiales, no terrenales. Las promesas terrenales que algunos le predican para sacar plata fueron dadas a Israel. A Israel se le dijo que Dios les había dado el poder de hacer el dinero, prestarle a todos y no tomar prestado de nadie. Y el que sabe algo de historia sabe que ellos han sido los amos de la economía en todas partes. Él dijo: yo los he puesto por cabeza y no por cola, estarás siempre arriba y no abajo, poseerás la puerta de sus enemigos. Israel es más pequeño que el departamento del Quindío en Colombia, pero es una potencia mundial. Y Zacarías dice: Jerusalén es una piedra pesada, que el que se la cargue lo aplastará. Entonces, esas promesas fueron dadas a Israel porque a Israel se le hicieron promesas terrenales, no celestiales. Por eso el saludo de los judíos es Shalom, el próximo año en Jerusalén, porque todo su deseo es vivir allá. La promesa grande que le dio Dios a Abraham fue: haré de ti una nación, número uno. Número dos, te daré una simiente y te daré una tierra.
500 años después de Abraham, la descendencia de Abraham poseyó la tierra prometida al mando de Josué. Cuando ellos pecaron contra Dios, Dios los desterró de su tierra como castigo. Unos fueron para Siria y otros fueron para Babilonia. E Israel se convirtió en provincia siria y provincia babilonia. Dios los restauró y los volvió otra vez a su tierra en los días de Nehemías y Esdras. Reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, pero volvieron a pecar, volvieron a irse tras los ídolos. Y cuando Jesús vino a la tierra, ellos eran una provincia romana. Y en el año 70 del primer siglo cristiano, el general Tito destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó los tesoros para Roma. Los judíos fueron dispersos por el mundo sin tener nación desde el año 70 del primer siglo hasta 1948 del siglo pasado. Pero la promesa fue restaurarlos. Ahí en Jeremías 31 y muchas otras partes del Antiguo Testamento está, en Ezequiel 36, en Ezequiel 20, están las profecías de que Él los va a volver a su tierra. Y desde 1894 los israelitas están volviendo a la tierra de Israel y todavía no han terminado. Cuando sucedió la guerra de los 6 días en el año 67, apenas habían 2,5 millones de israelitas en Israel. Pero esos 2,5 millones vencieron a 52 millones de árabes que querían echarlos al mar. Y a Ben Gurión, que era el primer ministro, y al general Dayan, que fue el ministro de Defensa, le preguntaron: ¿y cómo se sucedió eso? Ellos le contestaron: nosotros tenemos la misma fe de hace 3,000 años. Ahora son 6 millones de judíos, pero hay más judíos en Estados Unidos que en Israel. Porque ellos están regresando gradualmente, porque esa es la promesa de ellos, la tierra. La tierra. Sí, sí. Sí, porque si no me rompen el hilo. Entonces, tenemos que entender qué es Israel y qué es la iglesia. La iglesia no es una nación como Israel. Israel fue una nación geográfica en el concierto del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Todo el que ha sido salvo es añadido a ese cuerpo. Primera de Corintios 12:12 dice: porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces la iglesia no es una nación, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Israel es una nación con la que Dios hizo un pacto y por eso tienen una restauración futura, que los profetas lo dicen: Jeremías, Ezequiel, Zacarías, todos los profetas hablan de esa futura restauración, y aún los apóstoles hablaron de ello también en Romanos 11:25 y en los Hechos 15:13. Ahí se habla de esa restauración futura. Entonces tenemos que saber eso, que la Biblia divide la historia de la humanidad en 3 partes: antes de la ley, de Adán al Sinaí, la ley del Sinaí al Calvario,
El Calvario, la ley fue cumplida. La ley no está abolida. La ley está cumplida, que es otra cosa. La ley está establecida para el impío, dice la palabra de Dios. Porque con la ley es que Dios va a juzgar al mundo. Y a partir de la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, nació la dispensación de gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos donde nos han colocado Dios y no estar trasteando con la iglesia para el Antiguo Testamento o trayendo el Antiguo Testamento para la iglesia. Porque como ya les he repetido, Hebreos 1 dice, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la última y más grande revelación de Dios a la humanidad, y después de eso no hay más nada. Entonces tenemos que ubicarnos donde estamos. Y para eso entonces tenemos que comprender que en cada dispensación Dios tuvo un tratamiento para con la humanidad y para con su pueblo en ese tiempo. En el libro de Génesis usted no encuentra ningún templo, porque los patriarcas estaban viviendo en la tierra prometida, estaban viviendo bajo las promesas, ellos no estaban en esclavitud. Entonces el patriarca era profeta, sacerdote y juez. Él ejercía esos tres cargos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era una familia. Noé y sus hijos, Abraham y sus hijos, Isaac y sus hijos, Jacob y sus hijos. Cuando Jacob descendió de Egipto, en el tiempo que José era gobernador de Egipto, él descendió de Egipto con 70 personas. Todo el pueblo de Dios eran 70 personas. El pueblo de Dios era una familia, no era una nación. A lo largo de 430 años se volvieron una nación, porque una nación no nace en un año, ni en una década. Se necesitan centurias, se necesitan, ¿cómo se dice? Siglos. Se necesitan siglos para que se forme una nación. Entonces, en el Génesis, Dios trataba con el jefe de la casa. En Génesis, solo Dios trató con 8 hombres en 2500 años. Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Si usted lee todo el libro, a esos hombres fue que Dios se reveló, no a ningún otro. Y ellos transmitieron esa revelación oral o verbal a su familia. O sea, el pueblo de Dios era una familia. Por eso ellos hacían un altar en su casa, invocaban el nombre de Jehová. Entonces, cuando ya Israel fue una nación y se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo, entonces el pueblo clamó a Jehová. Y entonces Dios les envió a Moisés como un libertador. Moisés sacó a Israel de Egipto, lo trajo al monte Sinaí, y entonces Dios les dio como primera cosa una ley, porque una nación no se puede gobernar como se gobierna una familia, necesita una ley. Así como una nación cuando se emancipa de otra, ¿qué es lo primero que hace? Una constitución para gobernarse. Así lo hizo Colombia
lo hizo Estados Unidos, lo han hecho todos los países que se han emancipado de otras potencias o de otros países. Entonces ahora Israel era una nación, entonces Dios les dio, número 1, una ley. Número 2, les dio un santuario. Hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Les dio un sacerdocio y les dio un culto. Por eso las glorias de Israel, porque Israel tenía, porque ya no tienen no tienen eso como constitución. Ahora Israel tiene su constitución como cualquier otra nación hecha por el parlamento israelí. Pero Israel en aquel tiempo tenían una ley dada por Dios, no hecha por el hombre. Tenían un santuario diseñado y ordenado por Dios. Mira que haz todas las cosas como se te mostró en el santuario. Ahí no había nada que Moisés o Aarón hubieran ideado. Les dio un culto establecido por Dios. Las naciones tienen cultos paganos a sus ídolos, pero Israel tenía un culto ordenado y establecido por Dios. Por eso ellos dicen, no, la cultura que nosotros tenemos nos la dio Dios. Cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo practicamos la vida. Entonces, porque Dios se propuso hacer de Israel una nación modelo en el mundo. Israel era una nación teocrática, o sea, que el rey era Dios. Usted lee de Éxodo en adelante cientos de veces. Así dice Jehová, Rey de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Entonces, Israel fue una nación establecida por Dios, gobernada por Dios a lo largo de los años. Gobernó a través de Moisés, a través de Josué, a través de los jueces. Y en los días de Samuel el profeta, los ancianos de Israel vinieron a Samuel y le dijeron: tus hijos no andan en los caminos de Jehová, constitúyenos un rey como a las otras naciones. Querían tener un rey del modelo de los vecinos. Entonces Samuel se entristeció y clamó a Dios, y el Señor le dijo: no te aflijas, que no te han desechado a ti, sino a mí, para que no seas rey. Pero vaya y diles lo que le va a costar el rey. Entonces Samuel les pronunció un discurso que el rey iba a tomar las muchachas y llevárselas para el palacio como perfumadoras a los jóvenes para que corrieran los caballos delante de él, que les iba a diezmar las viñas. Les dijo todo lo que les va a costar, pero ellos dijeron: queremos rey como las otras naciones. Por eso Saúl fracasó, porque Saúl no fue elegido por Dios, sino pedido por el pueblo. Y él les dio lo que querían para que se dieran con la piedra en los dientes. Por eso hay que poner cuidado en lo que uno pide. Bueno, entonces Dios sustituyó a David en lugar de Saúl. Y cuando Salomón dedicó el templo, capítulo 8 del primer libro de Reyes, dice, cuando Salomón oró, dice: Jehová, tú has cumplido hoy lo que dijiste a mi padre David. Desde el día que saqué a Israel de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, ni a ninguno he elegido para que sea príncipe sobre mi pueblo. Mas ahora he elegido a Jerusalén
para poner en ella mi nombre, y a David para que sea príncipe sobre mi pueblo. Entonces David llevó a Israel a la cumbre, y su hijo Salomón disfrutó, porque en los 40 años de Salomón hubo paz en todo el reino, prosperidad. Entonces llegó Israel a la cumbre. Pero después de que Salomón murió, lo sustituyó Roboam. Y el pueblo vino a Roboam diciéndole que le aliviara las cargas, que le bajara los impuestos, porque Salomón tenía un harén de 1000 mujeres, figúrese. Mucho goloso, ¿no? Un harén de 1000 mujeres. Y la grandeza del reino de Salomón, eso le costaba a Israel mucho dinero. Cada tribu tenía que sostener la casa del rey por un mes al año. Y si usted lee todo eso, se da cuenta cuántos novillos, cuántos becerros, cuántas ovejas, se sacrificaban en un solo día para atender la comida del palacio del rey. Entonces Roboam fue a los ancianos y les pidió consejo. Y los ancianos le dijeron que sí, que le bajara los impuestos, que le bajara las cargas. Pero después él fue a los jóvenes que se habían criado con él y les pidió consejo, y le dijeron: no se las baje, dóbleselas. Le dijeron sus compañeros de crianza. Entonces, cuando vino el pueblo a los 3 días a escuchar la respuesta del rey, entonces Roboam le dijo: el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Es decir, se las voy a doblar, se las voy a poner difícil. Entonces las 10 tribus que estaban influenciadas por Jeroboam dijeron: ¿qué tenemos nosotros que ver con el hijo de David? Y se dividieron. Las 10 tribus del norte se dividieron. Y Roboam, que no era del linaje real sino un siervo, les hizo un santuario allá en la provincia del norte, y nombró sacerdotes del pueblo. Y las 10 tribus de Israel apostataron de la fe que habían recibido. Y Jeroboam les hizo unos bueyes de oro y le dijo a los israelitas: vea, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces Israel apostató totalmente, pero Dios siguió reinando con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era el reino del sur. Y ellos reinaron, o el Señor reinó a través de ellos, hasta que Nabucodonosor invadió a Judea y a Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Entonces, así ya Israel no era el reino de Dios, sino una provincia asiria en el norte y una provincia babilónica en el sur. Porque el reino de Dios comenzó con Israel, porque el reino es una nación gobernada por un rey. Colombia es una república, España es un reino, Inglaterra es un reino, Holanda es un reino, Bélgica es un reino. ¿Por qué? Porque tienen un rey o una reina. Entonces, reino es una nación gobernada por un rey. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, según Éxodo
19, 5 y 6, les dijo: si vosotros oyeres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Israel era el reino de Dios, es más, se le llamó la tierra gloriosa de Israel. ¿Por qué? Porque tenían por rey al Rey de la Gloria. Pero con la apostasía de Israel y posteriormente de Judá, ellos fueron desterrados y el reino de Dios se suspendió, se interrumpió. El reino de Dios se interrumpió. Por eso cuando Juan el Bautista comenzó a predicar diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, enseguida los rodearon los israelitas, porque ellos tenían la esperanza de que el reino sería restaurado. Porque el Señor le dijo a David en el pacto que hizo: tu casa, tu reino y tu trono será firme para siempre, y no faltará varón de tu descendencia que se siente en el trono de Israel. Entonces ellos tenían esa esperanza de que el hijo de David vendría a restablecer el reino, o sea, a liberar a Israel del dominio extranjero. Entonces, por eso tenemos que entender que hubo un tratamiento en la época del Génesis y hay otro tratamiento en la ley, como hay otro tratamiento en la gracia. Los diezmos y las ofrendas no nacieron con la ley, sino en Génesis 14, cuando Abraham armó a sus criados y fue a rescatar a Lot, que había sido cautivo por una confederación de reyes. Entonces, cuando él regresaba de derrotar a los reyes y de rescatar a Lot con todo lo que tenía, le salió al encuentro Melquisedec con pan y vino, con la Santa Cena. Y Abraham le dio los diezmos del botín. Se los dio, no los pagó. Los diezmos no se pagan, los diezmos se dan, porque Dios no está vendiendo nada. Dios da, Él usa el verbo dar, no el de pagar. Entonces le dio los diezmos del botín y Melquisedec lo bendijo. Melquisedec era una teofanía, una revelación del sacerdocio de Cristo, porque el que bendice es mayor que el bendecido. Y en la tierra no había hombre más grande y más importante que Abraham. Abraham era el amigo de Dios. Y Melquisedec lo bendijo y le dio la Santa Cena, y Abraham le dio los diezmos del botín. Entonces allí es donde nacen los diezmos, con Abraham. Posteriormente Jacob, su nieto, que era hijo de patriarca y nieto de patriarca, y nieto de Abraham, hijo de Isaac, pero era un usurpador, era un tramposo. Engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó a su tío, es decir, hizo honor a su nombre. Jacob quiere decir suplantador, engañador. Entonces, cuando Jacob iba huyendo de sus ardíes, porque la mamá lo ayudó, le hizo la maleta para que se fuera por donde su tío, porque su hermano había jurado matarlo, porque le había quitado la primogenitura. Entonces le cogió la noche en el desierto, puso una piedra por almohada, y esa noche soñó que había una puerta abierta en el cielo y una escalera que desde el cielo se apoyaba en la tierra, y que los ángeles descendían y ascendían por aquella escalera.
Entonces cuando él se despertó, dijo: cuán terrible es este lugar. No sabía yo que Jehová estaba en este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Dios le habló: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Jacob por primera vez hizo una decisión, un voto. Si Jehová fuere conmigo en este viaje, me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Los hijos de los pastores no nacen cristianos y ellos necesitan llegar un día en que toman la decisión de que el Dios de sus padres sea el Dios de ellos. Jacob era hijo de profeta, nieto de profeta y de patriarca, pero él era un tramposo a la perfección. Pero el Señor se le cruzó en el camino y después de 20 años, porque Jacob estuvo en la tierra de su tío 20 años, trabajó 14 años por sus 2 mujeres y 6 por las ovejas. Y después de 20 años Dios le dijo: vuélvete a la tierra de tu padre y yo te haré bien. Y entonces él organizó su hacienda y sus mujeres y sus hijos y se encaminó de regreso. Aleluya. Se encaminó de regreso a la tierra de su padre. Pero entonces se encontró con la noticia que su hermano venía a encontrarlo con 400 hombres armados. Entonces se le debilitaron las piernas a Jacob, se angustió porque pensó que su hermano venía a cobrarle la que les había hecho. Entonces él organizó su familia por grupos y la hacienda diciendo: vayan delante de mí, y si encuentran a mi señor Esaú, diles que este es un presente de tu siervo Jacob. Quizás cuando yo vea su rostro habré apaciguado su ira. Y se quedó solo Jacob en el vado de Jabot, y aquella noche luchó con Jacob un varón. No fue Jacob que luchó con el varón. Aquella noche luchó con Jacob un varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Tramposo. Jacob. Y el varón le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir príncipe de Dios, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Aleluya. Allí fue donde Jacob se convirtió, pero eso fue 20 años después de que él había hecho el voto. Figúrese. Así que téngale paciencia a los hijos y crea que a pesar de que las vueltas que ellos den, el Señor los va a traer. El Señor los va a traer. No piense que están perdidos del todo. Piense en que Dios es supremamente bueno y paciente para con nosotros. Entonces ahí cuando Jacob vino a convertirse. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿En qué momento Jacob pagó los diezmos? ¿O dio los diezmos? ¿O ¿En qué momento qué? ¿En qué momento Jacob? Porque Jacob se va y hace un voto. A los 20 años viene. ¿En qué momento Jacob da los diezmos? Ah, bueno, espérate. Según la historia, ¿no? Espérate. Entonces, cuando Jacob hizo el voto, cuando iba de camino de su casa para la casa de su tío, dijo: ungió con aceite la piedra que le había servido de cabecera
dijo: esta piedra será casa de Dios y puerta del cielo, y de todo lo que me diere Jehová, el diezmo lo apartaré para ti. Ahí está el padre Abraham y el nieto Jacob haciendo lo mismo. Entonces los diezmos y las ofrendas son el sistema financiero que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra. Y eso está en el libro de Génesis. Eso no nació con la ley, eso nació con los patriarcas, y la iglesia es la continuación de la promesa de Dios a Abraham. Ahí en Gálatas 3:13 aprendimos. ¿Cuándo fue? No, ustedes no estaban ayer, ¿no? Aprendimos en Gálatas 3, los últimos versículos, dice: si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Y Jesús le dijo a los judíos que reclamaban ser descendientes de Abraham, Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces de allá vienen los diezmos y las ofrendas. Todo lo que se hizo en el Génesis era voluntario. A Abraham nadie le dijo que trajera los diezmos, ni a Jacob tampoco nadie le dijo. Entonces tampoco ellos hacían un altar y para invocar al nombre del Señor hacían. Todo eso lo hicieron ellos voluntariamente. Entonces cuando vino la ley en el monte Sinaí, entonces la ley es una orden que manda y prohíbe. Eso es lo que es la ley. Entonces todo lo que era voluntario, la ley lo volvió obligatorio. Entonces por eso en Israel se hablaba de pagar los diezmos, porque ya no era una cosa voluntaria, sino una cosa obligatoria. Porque la ley es una orden que manda y prohíbe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. No harás imagen de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni nada de su prójimo. Entonces los mandamientos mandan y prohíben. Por eso, volviendo a Romanos 5:13, los descendientes de Adán hasta Moisés no pecaron como Adán, porque ellos no tenían unos mandamientos que le dijeran: haga esto y no hagas aquello. Ellos no eran transgresores, ellos eran pecadores por naturaleza, porque el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Pero después del Sinaí, el hombre es triple pecador. Pecador por naturaleza, pecador por acción porque hace lo prohibido, y pecador por omisión porque no hace lo mandado. Entonces, la ley reguló. Entonces la ley, como dije antes, Dios ya les dio, siendo una nación, les dio una ley y les dio un santuario. Hasta que no hubo un pueblo redimido, no hubo un santuario. El tabernáculo en el desierto fue el primer santuario que Dios designó, que Dios ordenó y que Moisés erigió en el desierto. Entonces, para administrar ese santuario se necesitaba un sacerdocio. Entonces Dios designó la tribu de Leví y la casa de Aarón para cumplir ese propósito.
Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Leví era una tribu, como la tribu de Judá, como la tribu de Rubén, como la tribu de Neftalí. Pero de la tribu de Leví, Dios escogió una familia, la de Aarón. Él y sus hijos, de generación en generación, serían los sacerdotes. Entonces los levitas tenían una función y los sacerdotes tenían otra. A eso fue lo que leímos en el capítulo 18 de Números. Allí el Señor le dijo a Aarón qué era lo suyo: las ofrendas, las primicias y los diezmos de diezmos eran para el sacerdocio, que no solamente era Aarón, sino sus hijos y toda su familia. Y los diezmos fueron dados a los levitas, no al levita, sino a los levitas, como remuneración por el ministerio, porque a ellos no se les dio tierra. A todas las demás tribus se les dio una porción de tierra según el tamaño de la tribu y según también el trabajo que hacían, si eran pastores de ovejas o si eran agricultores, en fin. Pero a la tribu de Leví no se le dio, solamente se le dio unos ejidos, que eran como unos solares en las casas donde ellos vivían, para que allí guardaran las ovejas, los becerros, todos los animales que les traían, ellos tenían que tener donde tenerlos. Entonces ellos, se les dio unos ejidos, pero ellos no tenían tierra para cultivar, porque ellos fueron escogidos para ministrar en el santuario. Entonces ahí en Números está la regulación. A Aarón y sus hijos y sus hijas, toda la familia de Aarón eran sacerdotes. A todos ellos se les dio las ofrendas. Ahí está especificado el tipo de ofrenda. Y las primicias. Y a la tribu de Leví, que eran los encargados de el mantenimiento del santuario, o sea, armarlo, mantenerlo, desarmarlo, cargarlo, todo eso lo hacía la tribu de Leví. Entonces a ellos se les dio los diezmos como remuneración por el ministerio, porque el Señor le dijo: no tendréis heredad en Israel, porque yo soy vuestra heredad. Entonces los alfolíes allá no eran cajones para recibir moneda, eran bodegas, porque los diezmos eran en especie, era trigo, cebada, sí, granos, becerros, ovejas, corderos, árboles frutales. Entonces los diezmos y las ofrendas fueron distribuidos de esa manera. Y las primicias surgieron porque cuando ellos entraron en la tierra prometida, durante todo el viaje por el desierto, ellos no dieron ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias, porque estaban de un lugar a otro, no tenían cementeras, no tenían ganados. Bueno, sí tenían ganado, pero lo usaban para los sacrificios. Entonces, cuando entraron en la tierra prometida, les dijo que cuando vinieran las primeras espigas, los primeros frutos, los trajeran al sacerdote para que él los presentara ante Jehová. De ahí nacieron las primicias. O sea, las primicias sí nacieron con la ley, pero no los diezmos y las ofrendas. Y las primicias nacieron porque ellos entraron en una tierra que no habían cultivado, en ciudades que no habían edificado. Entonces, las primicias sí son de la ley y no son obligatorias. Si hay hermano que le trae primicias, pues recíbalas, pero eso no es obligatorio. Eso no es obligatorio. Porque hay pastores que, por ahí me dijo algún hermano que hay pastores que habían abusado de eso. Y yo me encontré un pastor en Antioquia hace bastantes años, que resulta que un hermano tenía una yegua
y la yegua le parió un potro y estaba criando su potrico. Y de pronto llegó un paisano por ahí y dice: vengo por el potro. Dice: ¿por cuál potro? Dice: pues el de su yegua. Dice: si la yegua es mía y el potro es mío. Le dice el dueño. Dice: no, porque el pastor me lo vendió. Figúrese, qué atrevido es el pastor, que ni siquiera esperó que el dueño de la yegua le dijera: bueno, te voy a dar las primicias, sino que él fue y lo vendió a un vecino y el vecino fue a buscar su potro. Entonces, el sistema financiero de Dios son los diezmos y las ofrendas, que nacieron con nuestros padres, quienes recibieron las promesas, y que nosotros somos la continuación de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los hijos de Israel. Entonces, lo que vino con la ley, eso quedó abolido. No la ley. La ley son los 10 mandamientos. La ley no está abolida, está cumplida. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, dice: la ley no está puesta para el justo, sino para el impío. Puede leerlo ahí en 1 de Timoteo. Pero lo otro sí, porque lo otro era transitorio. 1 de Timoteo capítulo 1 o 2 de Timoteo capítulo 1, a ver uno que la tenga por ahí. 1 de Timoteo capítulo 1, por ahí por el verso 4 o 5. O es 2 de Timoteo capítulo 1. La ley está puesta para el impío, para los parricidas, para los secuestradores, para los... ¿Cómo? 1:9. La ley no está abolida. Con la ley va a juzgar Dios al mundo. La ley está cumplida. La ley exigía muerte al pecador. La paga del pecador es muerte. Jesús ocupó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, y la ley se cumplió. Por eso ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley tenía un imposible, el de darnos vida. Lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia que es por la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Entonces, tú no puedes predicar las primicias como parte del sistema de Dios. A veces por ahí en las ciudades casi nunca hay primicias, pero a veces por ahí hay alguna hermana o un hermano que siembra un arbolito en el patio y trae el primer aguacate o la primera manzana o la primera naranja, en fin. Y claro, lo hacen con un gusto, con un sentido, y uno se lo recibe también con ese mismo sentido. Cuando yo era pastor en fundación, hubo un hermano que tenía 9 hijos, y cuando le nació el 10º me lo quería traer de diezmo. Me quería dar el hijo de diezmo. Aleluya. Entonces los hermanos pues leen las cosas y piensan que eso es así, ¿no? Que eso es así, de esa manera, ¿no? Pero entonces, vea,
Tengo que... ¿Cómo estamos de tiempo? Pase al tablero. Bueno, como estamos aprendiendo, hay que aprovechar. Estamos oyendo acerca de las primicias y estamos viendo de que lo que son los diezmos nacieron en el Génesis, que el Génesis es el libro de los principios, y pensando en lo que son las primicias según Génesis 4:4, donde Abel presenta la ofrenda de primicias. ¿Qué tiene que haber allí? ¿Qué tiene que ver ahí ese texto? ¿Abel presentó la ofrenda de primicias? Sí. A ver. Los primogénitos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 11? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a su ofrenda, y aún difunto habla por ella. La excelencia del sacrificio de Abel fue la fe, porque ni Caín ni Abel habían nacido cuando Dios sacrificó los animales para proveerles un vestido a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva pecaron y se avergonzaron, se hicieron un delantal de hojas de higuera. Eso era menos que una minifalda. Entonces, Dios los vistió de pieles. Para vestirlos de pieles, Dios tuvo que sacrificar unos animales unos animales inocentes que no tenían que ver con la culpa de Adán. Y con ese vestido de esos animales los vistió, no les hizo un delantal. Ahí está la primera enseñanza de la modestia en el vestido. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Ellos se hicieron un delantal de hojas de higuera, que eso era pan para hoy y hambre para mañana, porque las hojas se le iban a secar y iban a quedar en las mismas. Pero Jehová los vistió de pieles. Entonces, si Abel supo hacer un sacrificio, es porque su padre les había enseñado. El pecado de Caín no fue que él ofreció las más malas huyamas o los frutos de la tierra, sino que a él no le importó lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Caín siguió su camino. El pecado de Caín fue seguir su camino, porque con ese sacrificio Dios le estaba enseñando al hombre: la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre que pecaba para no morir tenía que traer un sustituto que muriera en su lugar. Entonces eso es lo que hacían los patriarcas y los israelitas. Venían al tabernáculo confesando: yo soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto. Un cordero, un becerro, una tórtola si era muy pobre. Y el sacerdote degollaba ese animal inocente, regaba la sangre en el altar, y el hombre era acepto o recibido por la ofrenda. Entonces lo que está diciendo de Abel no es que él ofreció las primicias, sino que él ofreció de lo más escogido, lo primero de las ovejas o de su rebaño,
para hacer el sacrificio. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a su ofrenda, y difunto aún habla por ella. Noten que Dios no está alabando al hombre, sino alabando la fe que tenía. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jecté, por la fe Barad, por la fe Sansón, por la fe Samuel, por la fe David, que por fe conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos, los 3 hebreos, evitaron filo de espada, fueron perseguidos, sufrieron vituperios. Todo eso lo hicieron por la fe. Entonces, Abel no estaba ofreciendo primicias, sino que él vino a la presencia de Dios con su sustituto, que era lo escogido del rebaño. El otro no fue que ofreció lo peor, sino que ofreció lo que a él le dio la gana. Él no le importó lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Judas, hablando de los que se apartan, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el camino de la propia voluntad. Si Dios le enseñó a Adán que el pecado es muerte, y para que Adán no se muriera, Dios ofreció un sacrificio. Adán vivió 930 años después de eso. Entonces, las primicias vinieron sencillamente porque Israel salió del desierto después de 40 años y entró en la tierra prometida para disfrutar de los frutos. Entonces se dijo que en la cosecha los primeros frutos los trajeran al sacerdote para que los ofreciera en una ofrenda mecida. Entonces eso era todo. Y ahí está especificado en el capítulo 18, de Números. Aleluya. A ver. Bueno, hablando de los diezmos, por decir, yo como pastor, si yo construyo una casa y la vendo por una cantidad, yo debo apartar mis diezmos. Claro. ¿A dónde deposito mis diezmos? ¿Al Fondo Nacional? ¿A otro alfolí? Lo único que no puede hacer es dárselos a usted mismo. Eso es lo único que no puedes hacer. Puedes ponerlos en el fondo local, en el fondo distrital, en el fondo nacional, usarlo para otra cosa, porque uno mismo no puede pagarse los diezmos o darse los diezmos a sí mismo. Eso no sería correcto. Sí, porque hay hermanos que tienen por ahí sus vaquitas y sus terrenitos y su negocito, aunque deben contentarse con lo que el Señor les da. Entonces, por eso, hermanos, hay que hacer la diferencia entre Jesucristo y lo demás. ¿Por qué Jesucristo es el Cordero de Dios? De Dios, el Cordero de Dios.
Porque a lo largo de 4000 años, desde Adán hasta el Calvario, todo hombre que se acercaba a Dios tenía que traer un sustituto. Había ofrenda desde un becerro hasta una tórtola para que nadie por pobreza estuviera impedido de acercarse a Dios. Pero todo hombre, ya sea en la era patriarcal o en la ley, venía al patriarca o al sacerdote y le traía el animalito. Yo soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto. Y el animalito moría en lugar de él. Y el hombre era acepto. ¿Han leído el Salmo 32 que dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados? El perdón en el Antiguo Testamento estaba basado en que la sangre del animal expiaba o cubría el pecado del culpable. Por eso dice en el Nuevo Testamento que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Alguno que se lea Hebreos 9:15. A ver, usted que lee bien. Hebreos 9:15. Por cuanto es mediador de un nuevo pacto. A ver. Aleluya. A descansar un poquito la lengua. Que no es la mía y no Porque estoy echando más lengua que un gato tomando leche. Ya la encontré. Dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque ya. Las transgresiones que habían bajo el primer pacto fueron quitadas en el Calvario, porque apenas estaban cubiertas. Expiar quiere decir cubrir. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. El perdón en Israel era basado en que el pecado del hombre era cubierto por la sangre del animal. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios, porque Dios se proveyó de Cordero. Hebreos 10 dice: como no te agradaron los sacrificios, ni los holocaustos, ni las expiaciones por el pecado, entonces dije, como está escrito en el rollo del libro, me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo es el Cordero de Dios porque Dios se proveyó un cuerpo en las entrañas de una virgen. Y es el Cordero de Dios porque Dios mismo ofreció ese Cordero. Segunda de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 9, 13 y 14 dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos los purificaba en cuanto a la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Él es la ofrenda y el oferente. Es que en Jesucristo solo se da eso. Solo en Jesucristo Él es el Rey y el siervo.
Solo Él es el juez y el abogado. Solo Él es el Padre y el Hijo. Solo Él es la ofrenda y el oferente, el Cordero y el sacerdote que la ofrece. Por eso Jesucristo es el todo en todos. Entonces, Jesucristo es el Cordero de Dios. O sea, Dios proveyó un Cordero no para expiar, sino para quitar nuestros pecados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, lo que pasó en el Edén fue una enseñanza gráfica que Dios hizo de cómo resolver el problema del pecado hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que hizo Abel fue seguir lo que su padre Adán le enseñó. Lo que no hizo Caín fue obedecer eso, sino seguir su propio camino. Bueno, entonces vamos a seguir con... entonces, la ley que fue promulgada en el monte Sinaí y fue cumplida en el monte Calvario, ninguna ley es retroactiva, ni la de Dios siquiera. Por eso dice Romanos 5:13, antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa, no hay transgresión. O sea que la ley comenzó a funcionar a partir de su promulgación en el monte Sinaí, no antes. Como el Congreso cuando hace una ley, hasta que el presidente no la firma, no es ley. Y esa ley tiene una fecha en la que comienza a regir. Esa ley no es aplicable antes, sino a partir de esa fecha. Entonces, la ley que fue proclamada en el Sinaí estableció muchas otras cosas. Entre ellas, él dijo, en la ley había un castigo para cada pecado. El asesino debía morir, el hechicero debía ser quemado, el adúltero apedreado, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. No sé si ustedes quieren vivir en la ley. Y el que era declarado maldito, colgado en una cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, esa dispensación terminó en el Calvario. Y el sacerdocio y el culto, todo aquel terminó porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Capítulo 10 de Hebreos. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Si usted se pone frente a la luz, hay una sombra, hay una silueta, pero ese no eres tú. Es la silueta que se proyecta porque la luz le está dando a su cuerpo. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica dicho culto. Ahí lo dice en Hebreos 10, 1 y 2. Sacrificio y ofrenda no quisiste, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí, como en el rollo del libro está escrito, me preparaste cuerpo, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque ciertamente todo sacerdote está al día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo,
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus almas las escribiré. Y añade: no me acordaré más de vuestros pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión. Así que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Ahí está todo. Aleluya. Entonces, ya le digo, si los hermanos te traen las primicias, recíbalas, porque ellos lo hacen de buena voluntad, pero eso no es obligatorio. Y los diezmos, como he dicho, los diezmos se dan. Las ofrendas se dan. El verbo que Dios usa es el verbo dar. El verbo de la ley era hacer. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de esta ley para cumplirlas. Pero en el cristianismo el verbo no es hacer, sino creer. Creer. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. El que cree y obedece será salvo. Aleluya. Dios no está vendiendo nada, porque Él no es comerciante, Él es negociante, que es diferente. Entonces, Él está Él dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en eso estamos aquí. Pero no tenemos nada para vender, porque Dios no es comerciante. Entonces, los diezmos y las ofrendas se predican como una doctrina cristiana, como se predican las demás doctrinas. Entonces, lo que necesita la gente para ser generosa es la gracia. De gracia recibiste. ¿Qué dice? Dad de gracia. Nadie es generoso por naturaleza humana. Lo que nos hace generosos es la gracia de Dios. Que no solamente damos los diezmos, no solamente damos las ofrendas, sino que nos damos a nosotros mismos al servicio de Dios y al servicio de los demás. Entonces, como ahora el sumo sacerdote es Jesucristo, entonces por eso los diezmos en la iglesia se mandan al fondo general, porque el fondo general es el medio para poder mantener la organización y poder ayudar. Muchos han recibido ayudas para construcción, muchos han recibido ayudas para mantenimiento, para arriendos. ¿De dónde sale eso? Del Fondo General. El Fondo General es alimentado por dos fuentes: el diezmo de diezmo y la ofrenda misionera. En la localidad quedan las demás ofrendas, queda el 90%, no para el pastor, sino para la administración del santuario. El pastor es una parte principal y por eso recibe una parte principal, pero el pastor no es el dueño de los diezmos. Levítico 27 dice: el diezmo pertenece a Jehová. La gente no le traen los diezmos a ti, le las traen al Señor. Y entonces el Señor pone una administración en su iglesia para que los diezmos sean administrados
para el mantenimiento del santuario. Es decir, un santuario como este necesita pagar impuestos, pagar luz, pagar agua, bueno, quizás no pagar impuestos porque aquí estaban exonerados de los impuestos, pero el mantenimiento de un edificio de estos cuesta. Y además la iglesia tiene la misión de hacer la obra evangelista. Si no tiene con qué hacerlo, porque todo se lo consume el pastor, entonces no habrá cómo esparcir el evangelio y habrá que poner a las hermanas a vender empanadas para pagar el teléfono y para pagar el agua. No. De ahí viene la provisión para todo. Vea, cuando al Señor Jesús le cobraron el impuesto, ¿qué hizo Él? Mandó a Pedro a que sacara un pez y que le abriera la boca, y había un estatero. Dijo: paga por ti y por mí. En la boca de los peces está la provisión para el pescador y para el dueño de la pesca. No solo para el pescador. Paga por ti y por mí. Amén. Los diezmos son de Jehová. Y en la iglesia hay una administración. Es decir, la administración está determinando que el pastor va a recibir una determinada cantidad de dinero para su sostenimiento. Porque el Señor dijo: digno es el obrero de su salario. Pero lo que sí tenemos que cuidarnos es de no enriquecernos. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, en las cartas pastorales, no en las cartas a las congregaciones, sino en las cartas pastorales, habla de los que quieren enriquecerse y entonces sufren muchos daños. A ver, eso está en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y eso deben tener cuidado, porque a veces la prosperidad es más dañina que la persecución. La persecución bendice a la iglesia porque la gente busca a Dios y Dios les responde. Pero la prosperidad a veces hace que la gente busque en otras cosas. Dice Primera de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Así que ahí está la advertencia, porque a más de uno los ha dañado la prosperidad económica. No debemos dejar de ser siervos. El pastor no es un señor, es un siervo del Señor. Y trabajamos no sencillamente para conseguir dinero, no. Nosotros no trabajamos para eso. El Señor prometió suplir todo lo que nos falte
según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo 54 años de estar sirviendo al Señor, no he necesitado meterme en ningún negocio para educar a mis hijos, para tener mi familia bien. Siempre el Señor me ha provisto lo que he necesitado. Porque una cosa es confiar en el Señor y otra cosa es confiar en los negocios. En los negocios. Ya el que se dedica a eso ya va fallando en la fe. Bueno, entonces creo que si entendemos la diferente administración de Dios para con los patriarcas, para con la ley y para con la iglesia en la dispensación de gracia, entonces no tenemos ningún problema, porque sencillamente la iglesia es la continuación de las promesas hechas a Abraham, nuestro padre.